En esta ocasión vamos a revisar cómo poder trabajar con un visor PDF. La idea es que nosotros podamos consultar un archivo PDF que está en el servidor y poder mostrarlo en el front. Entonces, para eso vamos a crear un proyecto, vamos a crear un API web. Pueden trabajarlo si ustedes lo requieren con el framework tradicional. Yo voy a crear una solución con Netcore y lo vamos a trabajar con Net6. Le damos crear. Esta solución ya trae inicialmente un controller creado. Nosotros, si requiriéramos trabajar con otro controlador, podemos crearlo sin mayor problema, pero en realidad solo necesitamos un método. Entonces creo que sin problema podemos agregar otro método a este controller, Weather Forecast, que es el que nos va a servir para comunicar y enviar el contenido de un archivo PDF. Entonces nos vamos a la carpeta de controllers, abrimos el controller Weather Forecast y pues vamos a construir el método que nos va a servir para conectar. Entonces este método va a ser de tipo HTTP GET, puede ser POST, en este sentido no hay problema. Y le vamos a llamar content PDF. Y lo que va a devolver es un content result. La idea es muy simple. Nosotros tenemos un archivo en alguna localidad, el archivo que ustedes necesiten seleccionar. La idea es tener a modo demostrativo cómo podemos consultar dicho archivo. Y bueno, la forma en que nosotros lo podemos conectar es a través del manejo de su contenido en base 64. Entonces, pues de primera instancia lo que tenemos que hacer es leer el contenido del arreglo de dicho archivo. Y ya teniendo dicho archivo, hacemos la conversión a base 64. Que en realidad esto es muy simple, solo tenemos que invocar un método que nos hace la transformación. Y finalmente vamos a retornar el contenido que se obtuvo. Y eso es todo. Vean que es muy simple, vamos a probarlo. Lo bueno de este proyecto es que de entrada ya cuando te lo construye la plantilla ya le integra Razor, que diga, ya le integra Swagger. Ya no tenemos que preocuparnos por esas configuraciones, que son muy sencillas, pero ya no tenemos el por qué hacerlas, ¿no? Entonces voy a probar el método, le doy a ejecutar y fíjense que el contenido del archivo PDF que yo definí viene aquí en el response, es un status 200 que todo salió ok, y esto es lo que tiene mi archivo. Entonces ahora lo que vamos a crear es el front para consultar este contenido. Abrí otra instancia de Visual Studio para crear otro proyecto. Voy a crear un proyecto de Razor. Entonces por favor busquen el proyecto de biblioteca de clase, aplicación web, contiene páginas de Razor. Este que dice aplicación web de ASP.NET Core. Entonces vamos a darle siguiente. Pónganle el nombre que ustedes prefieran. Le dan siguiente. Deshabilitan el HTTPS y le dan crear.
¿Cuál es la diferencia de trabajar con este tipo de proyectos? Se puede apreciar que no trae la capa de modelo ni la capa de controller, solo trae puras vistas. Pero para los fines que vamos a trabajar, pues es más que suficiente. Entonces, antes de irnos directamente a cómo mostrar un visor PDF, lo que vamos a hacer es construir una página que pueda mostrar la vista previa de un documento que ustedes agregaron a través de un input. Entonces, para eso nos vamos al layout y primero vamos a crear una página. En página le damos agregar, una página de Razor. Vamos a crear la vacía, le damos agregar. Seleccionan página de Razor y vamos a ponerle, input visor. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy simple. Nosotros necesitamos tener un input con el cual nosotros podamos seleccionar un archivo PDF. Vamos a agregar un botón que detone una vista previa. Para finalmente vamos a agregar un div donde tendremos contenido un iframe, que lo que nos va a servir este iframe pues es para mostrar el contenido, valga la redundancia, pues este iframe va a tener el contenido del archivo que se agregó con el input de control PDF, y esa tarea se va a detonar cuando hagamos clic y va a llamar a esta función que se llama imagen previa. Entonces, como pueden ver, es muy simple el contenido. Y lo que vamos a proceder, pues, es hacer el código, ¿no? que hace la magia. Para mostrar el contenido no es más que unas cuantas líneas, en la cual en primera instancia necesito recuperar el archivo seleccionado en el input control PDF, es lo que estoy haciendo en esta línea. Recuperar el archivo 1 que se agregó en el input. Voy a crear un objeto URL con el contenido de dicho archivo y lo voy a mostrar como atributo CRC del elemento iframe. Aquí en el elemento iframe nada más estoy configurando que no tenga scrolling, y bueno, un ancho de 600 y un alto de 400. Pero fíjense que ese iframe, la virtud que va a tener es que se va a mostrar como un elemento contenido dentro de la página y no como un elemento externo a la página. Y finalmente lo que vamos a hacer pues es integrar un ancla para que lo podamos mostrar en el menú de navegación. Hacemos referencia a la página y vamos a ponerle visor PDF contenido. Teniendo todos los elementos, pues vamos a ver que esté trabajando de manera correcta. Nos vamos a visor PDF. Seleccionen un archivo que ustedes sepan pues que es PDF. Y fíjense como ya tengo mi visor ahí. Puedo modificar el ancho y el alto si así lo requiero. Pero vean que el principio para mostrar el archivo es muy simple. Si ustedes lo necesitan, lo requieren, pueden agregar validaciones al input para que solo permita seleccionar archivos PDFs y no vengan contenido adicional. ¿Qué tiene de especial este visor? Pues que ya lo puedo descargar desde aquí. Lo puedo mandar a imprimir sin mayor problema.
Y toda esa funcionalidad no necesito una librería externa para implementarlo, porque ya lo trae. Fíjense que trae para avanzar las páginas, para minimizar el contenido, maximizar, pues como si estuviéramos trabajando con Adobe, ¿no? Entonces, pues esta funcionalidad se me hace muy práctica. El siguiente punto que vamos a hacer, pues es conectarnos al servicio API web que hemos creado y mostrar el contenido de este archivo, pero viajando desde el back. Ok, bueno, vamos a agregar una página. Esta página vamos a ponerle input PDF. Entonces creen otra página de Razor. La idea de tener los ejemplos aparte es por claridad y tengan compactado el contenido, la funcionalidad. Le puse input Razor. Bueno, voy a volver a crearla mejor y le voy a poner el nombre de input PDF, perdón. ¿Qué contenido va a tener aquí? Bueno, creo que ustedes ya se van imaginando. Lo que necesito pues no es más que un botón que va a llamar a una función en JavaScript. ¿Qué va a hacer esta función? Pues va a ser una petición Ajax para poderme conectar al back y traer el contenido. Entonces, ya teniendo esta parte, dejen copio el esqueleto de una petición Ajax y la vamos robusteciendo. Esta es en principio la estructura de una petición Ajax lo más simple posible. Aprovecho para platicarles. Aquí le estamos indicando el método de conexión. Estamos diciendo que va a ser una petición get a esta URL. El método done se va a ejecutar si la acción se realizó, se respondió de manera correcta. Si algo falló, pues entra el fail. Y después finalmente entra el always, que este método se va a ejecutar siempre, siempre. Entonces, no me interesa ahorita el always, lo voy a quitar y voy a proceder a construir, a modificar la parte del Ajax. Entonces, en primera instancia, sí tengo el método get, tengo la URL y lo único que voy a mostrar pues es la data de que todo salió bien. Me voy a layout y voy a integrar el input visor, el input PDF que acabamos de crear. Voy a agregar el ancla y le vamos a decir que visor PDF API para saber que este se va a conectar al API. ¿Saben qué? Voy a poner un breakpoint acá en el API solo para saber que sí está entrando, sí se está conectando. Y vamos a arrancarlo. La idea es que cuando yo le dé clic a ese botón, se conecte. Esto es lo que ya teníamos. Le damos previo y ahí está. Ahora lo que quiero es conectarme. ¿Y qué fue lo que hice mal? Ok. Es que lo puse separado y por eso no me reconoció el ancla.
Cuando ustedes construyen un ancla y en el ASP page no está correcta la página, pues no les forma el enlace. Entonces le voy a dar preview y debería conectarse al API web. Pero esto no así. Entró el fail de que algo salió mal. Si nos vamos al error, vamos a encontrar que la conexión fue rechazada. Vamos a revisar por qué. Bueno, de entrada, fíjense que aquí me aparece cómo puedo consumir el servicio. Y ese no lo tengo aquí. Tengo otra URL. Entonces voy a corregirla. Y voy a volver a hacer la petición. Entonces puedo levantarlo y ver que ahora sí deba de responder. Yo esperaría que no, pero vamos a ver. Le doy preview. Entró al API. Respondió, pero salió mal. ¿Esto por qué? Este tema pues es muy importante que lo revisemos. La petición por la cual se bloqueó, bueno, fue por una política de CORS. Es una política de seguridad que nos permite definir a qué métodos les vamos a responder, a qué dominios más bien le podemos responder y a cuáles no. Entonces hay que habilitar esa política para que el PDF Viewer, el API PDF permita que se conecta el front. Entonces, esto es muy simple de configurar. Lo que tenemos que hacer, pues hay que hacer la política. Bueno, declaramos una política que vamos a utilizar. Pongan el nombre que ustedes prefieran. Yo le puse este nombre. Vamos a agregar la política. Esta política se configura en los servicios que se van a trabajar. Entonces agregamos después del builder, agregamos builder service add CORS. Le indicamos qué dominio vamos a permitir que se conecte. ¿Qué dominio va a ser? Pues este dominio, localhost 5210, que es donde tenemos el front. Y finalmente nos falta agregar en la sección de app el servicio que necesitamos utilizar. Y le vamos a indicar que lo que vamos a utilizar pues es los CORS. Ya teniendo esta política, volvemos a levantar el API PDF y mostramos. Ya no debería de haber mayor tema. Vuelvo a hacer la petición desde el PDF Viewer y deberíamos de poder conectarnos. Entonces ya estoy llegando al back, que eso ya lo hacía, pero la respuesta no la podía atrapar. Fíjense cómo ya estoy recibiendo las respuestas desde el front y ya podría continuar. Entonces ya tenemos la certeza que nos está respondiendo el back, nos está respondiendo el contenido, que es lo que se muestra aquí. Ese contenido lo tengo que manipular para mostrar en un visor. Ok, lo que podemos hacer, permítanme copiar este contenido y se los explico. Les voy a dar un tiempo para que lo puedan copiar si así lo requieren. Fíjense que esta data que yo tengo aquí, lo estoy transformando ahora a la inversa. En el front lo estaba manipulando como un base 64. Ahora lo necesito transformar a un array. Y con este array voy a construir el contenido para mostrar como un blob. Este blob le estoy definiendo que se comporte como una aplicación PDF, que es el content type asociado. Y ya después de toda esta letanía, este método que hace toda la maravilla de convertir a un arreglo de bytes y con este alimentar un blob, voy a crear un objeto window URL
y lo voy a abrir como un enlace con las dimensiones que aquí definí, 650 de alto y 840 de ancho. Entonces, ustedes pueden generalizar este método base 64 to array para que lo puedan trabajar. Y pues, de hecho lo voy a sacar para que sea una función candidata a ser generalizable, a ser una función común en el proyecto. Y ya con esto puedan utilizarlo en todos los visores que requieran. La idea es que ustedes vayan generalizando sus funciones, ya lo saben, en un fichero JavaScript tener todas esas funciones candidatas para que no retrabajen. Y bueno, aquí ya tengo el visor PDF. El único detalle que se tiene de este visor pues es que es un elemento externo a la URL donde están trabajando. Pero si no hay muchos requerimientos del lado del cliente, pues no veo un problema en implementarlo, ¿no? Incluso le pueden cambiar el color y pues las mismas funcionalidades que ya vimos con el otro visor. Pero fíjense que la idea fue muy simple, ¿no? La idea de la forma de trabajo fue muy simple y no necesitaron pues utilizar una librería externa. Estamos conectando al back, estamos transformando el contenido de un archivo PDF. Primero lo convertimos a base 64, que es el modo de comunicación que tenemos entre el back y el front. Y ya en el front, ese base 64 lo tenemos que manipular como un arreglo de bytes. Es como la ida y vuelta. El último ejemplo que vamos a ver en esta ocasión es qué pasaría si yo tengo un contenido HTML y lo quiero mostrar como una vista previa en un PDF. Una de las bondades que se tiene con el HTML, con el lenguaje de marcado que tiene, es que nos permite manejar diversos tipos de lienzos para trabajar con gráficas. Por ejemplo, tenemos el marco con SVG, el marco con se me fue el nombre, Canvas. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con un ejemplo de W3 School. Les voy a dejar este enlace en la descripción. Y lo que vamos a hacer es muy simple, es copiar este SVG y llevárnoslo a nuestra aplicación con la que estamos trabajando. Ok, vamos a agregar una página. Esta es la última. Vamos a agregar una página vacía y lo que vamos a hacer es construir una vista previa a partir de un contenido HTML. Entonces vamos a poner input HTML -PDF y el contenido es muy simple. Vamos a definir primero un ID que va a tener contenido nuestro elemento SVG. ¿Se acuerdan de la página que les mostré? Por favor, copien el contenido del ejemplo SVG. SVG es el lienzo donde se va a pintar nuestros elementos gráficos. En este caso, lo que está haciendo es agregar un círculo de radio 50, de radio 40 y las coordenadas en donde lo va a situar. Está definiéndole un ancho de un grosor de 3 y un color de relleno rojo, un alto de 100, un ancho de 100 y la línea de grosor será negra con una dimensión de 3. No hay mucho que rascarle en ese punto. Y lo último que vamos a hacer pues es agregar un botón que va a detonar nuestra generación del visor PDF. Vamos a agregar la sección de JavaScript. La idea del código JavaScript es moverlo a esta carpeta de JavaScript, a esta carpeta que se llama JS. Aquí ustedes crean sus ficheros
y aquí pues los invocan en la página que ustedes lo requieran. Por simplicidad pues lo estoy agregando en el contenido de la página de Razor, pero lo ideal es moverlo a esta carpeta que se llama JS de JavaScript. Ahí crean sus ficheros. Entonces espero que se entienda esta idea. Y lo último que vamos a hacer pues es construir la función generar visor PDF, que está tomando, fíjense cómo está yendo al elemento con el ID grafo, es decir y está recolectando todo el contenido HTML que hay en dicho div, es decir, el lienzo de CBG. Luego pues nada más estoy construyendo un window open, estoy diciendo que abra una página, una ventana con las características de impresión, el ancho, el alto y las coordenadas, y le estoy diciendo que sobre esta ventana refleje el contenido del div, es decir, su contenido HTML. Y ya cierre con este window document close, estoy cerrando la escritura sobre dicha ventana. Le estoy diciendo al navegador que ponga su foco de atención en esta ventana, y finalmente pues nada más cierro toda esta funcionalidad de la impresión a esta ventana. Entonces vean cómo con unas cuantas páginas nosotros nos podemos, perdón, me faltó agregar el ancla. Nosotros nos podemos resumir pues una complejidad de código que pudiese ser mayor utilizando componentes externos o incluso pues desarrollándolo nosotros, ¿no? Claro, muchas de estas características dependen de pues desde la visión técnica y desde la visión del usuario, porque a veces aunque nosotros encontremos que algo se puede resolver de manera muy simple, puede ser que al usuario no le sea funcional. Entonces esta es una alternativa que ustedes pueden utilizar. Nos vamos al visor, fíjense que como ya está pintando el círculo, y nada más le doy preview. Se está trabajando, se está mostrando el círculo en color gris porque lo tengo definido como color blanco y negro. Le cambia color y listo, ya lo puedo guardar. Entonces esta funcionalidad se las presento pues para si les sirven sus proyectos, pues tómenlo y adelante. Lo último que les quería mostrar es parte de lo que estoy ofreciendo en un curso de Udemy. Es parte de la funcionalidad que vimos integrada en una serie de gráficos en la cual también explico a grosso modo pues cómo poderlas trabajar. Entonces fíjense cómo yo tengo este mapa con ciertas cantidades. Estoy haciendo el filtrado desde base de datos y lo que me interesaría, por ejemplo, pues es mostrar la vista previa de este mapa. Esto lo pueden consultar, digo, para que hagan si están en México o en otro país, tomen esta base para hacer sus mapas de alguna forma más profesional, si así les es de su agrado, sin tener que pagar proyectos con cierto costo. Fíjense que esta en particular, yo he visto otras soluciones en internet, hay muchísimas, ustedes pueden tomar la que más se adecua a sus necesidades, pero como les comentaba, estoy trabajando con un elemento SVG sobre el cual voy agregando un pad, que un pad es como un elemento menor donde ustedes pueden integrar polígonos y otras características creadas con coordenadas. Entonces, el meollo del asunto es que esto no es una imagen, y por eso tiene cierto más dinamismo que me permite configurar, particularizar algunas propiedades como el grosor de la página, el mouse over, el mouse out, la opacidad. Esto que ven, los cambios de colores, lo estoy manejando con opacidad.
y estoy marcando con un color, con una opacidad de 1, la opacidad mayor, pues los estados que tienen más cantidades de, en este caso, pedidos, y en menor opacidad los que tienen menor. Y este filtrado me permite traer los pedidos por estado y hacer ese dinamismo desde el back. Entonces, fíjense cómo la idea que les mostré se puede implementar sin mayor problema, mandando un modelo de datos, porque para hacer todo ese filtrado tengo que mandar ciertos filtros al back que me responda la información, pero la funcionalidad que vimos me funciona para mostrar este visor. Hay algunas características que hay que trabajar, pero lo que hice fue hacerlo lo más simple, como esto que se muestra aquí, estados del pedido y todo se muestra abajo. Eso es diseño que se puede construir, se puede manejar, porque esto que ustedes ven es a partir de elementos HTML que se incrustan. Entonces, pues no es más que integrar estilos de Bootstrap para que sea proporcional, se muestran los elementos de manera proporcional. Y tengo un generador de PDF. Tengo dos generadores en este proyecto. Uno es, se genera el PDF desde el back y lo presento aquí, que es lo que ya vimos. Y otro generador que construye el PDF a partir de una librería de JavaScript. Por eso es que se ve así el mapa aquí un poco chueco, porque me faltó definir un ancho más proporcional en la librería con la cual ustedes pueden dimensionar. La librería se llama JSPDF, que nos permite integrar gráficos. Y bueno, un prefacio de cómo integrar este mapa es: hay que convertirla a una imagen y esa imagen dimensionarla en el PDF donde lo queremos mostrar. Entonces la imagen no adecua unas coordenadas, unas dimensiones proporcionales, y por eso se ve el mapa chueco, pero eso lo ajusto en las dimensiones y ya se muestra el mapa correctamente. Yo creo eso lo voy a hacer en un segundo video, cómo trabajar con la librería JSPDF. Entonces espero que les ayude esto, y pues cualquier comentario estoy al pendiente. Gracias, buen día.